Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. Luego del ministerio de Malaquías, aproximadamente en el año 450 a.C., el pueblo de Dios no se volvió a levantar en él un profeta. Solo hasta el surgimiento de Juan el Bautista a inicios del siglo I después de Cristo. Fueron cerca de 500 años de silencio profético en Judea. A ese puente de transición entre el Nuevo Testamento y el del Antiguo Testamento se le conoce como el período intertestamental, lapso de tiempo en el que se produjo una gran riqueza literaria entre los judíos ortodoxos, quienes ya se empezaban a organizar en diversos partidos representativos como los saduceos, los fariseos y los esenios. La Septuaginta, los Targums, la Mishnah y el Talmud son algunos de los muchos ejemplos de todos esos escritos sagrados, así como los libros apócrifos. El general romano Pompeyo sirve como mediador en una guerra civil suscitada en Judea, pero termina declarándole la guerra a los judíos, logrando abolir la dinastía de los asmoneos. Judea vuelve a perder su independencia y termina convirtiéndose en un estado vasallo dependiente del Imperio Romano. Hoy presentamos El Sometimiento Romano, episodio 26. Siguiendo la línea de tiempo trazada por la profecía revelada en el libro de Daniel, correspondiente al orden sucesivo de los imperios en el mapa de la historia mundial, el siguiente imperio es Roma. Sí, lo que sigue es Roma Imperio, que está simbolizada por las dos piernas de hierro en Daniel capítulo 2 y por la bestia espantosa y terrible en Daniel capítulo 7. Después del deslumbrante esplendor de Grecia, con su mitología, con su filosofía, entre los años 331 y 168 a.C., se levanta en todo el Mediterráneo un palo de imperio, el Señor Imperio, la cosa nunca antes vista hasta entonces por los ojos de los seres humanos. El Imperio Romano, señores, el cual entra en la escena profética como dominio el 22 de junio del año 168 a.C., luego del triunfo de las legiones de la República Romana, lideradas por el procónsul Lucio Emilio Paulo, sobre la falange griega de infantería liderada por el rey Perseo. En un enfrentamiento militar dentro del marco de la Tercera Guerra Macedónica, a la que llevaremos siempre en nuestra memoria como la batalla de Pydna. Así se llamó, la batalla que le dio el triunfo definitivo a los romanos sobre los griegos, la que tumba a los griegos y monta a los romanos, se llamó así, la batalla de Pydna, en el Golfo de Tesalónica. Estamos hablando del noreste de la actual Grecia, para que nos ubiquemos muy bien en el mapa contemporáneo. Tengamos en cuenta que el Imperio Romano es la tercera fase o el tercer periodo de la civilización romana. Ya habían pasado dos antes de que Roma se convirtiera en un imperio. La fase de su monarquía, que fue la época de sus reyes, periodo que arrancó en el 153 a.C. con su fundación. Ahora les recuerdo que el fundador de Roma es Rómulo y Remo, quien funda la ciudad sobre uno de sus 7 montes, el Monte Palatino. Rómulo se convierte en el primer rey de Roma. Él fue el hermano de Remo, o sea, los dos fundadores de la ciudad de Roma, de quienes se nos ha dicho siempre la tradición que fueron amamantados por una loba. Usted ya se sabe esa historia. La segunda fase es la República, que se dio entre el 509 y el 27 a.C. El organismo gubernamental durante la República es el Senado.
el Senado romano. Preste mucha atención porque aquí se van cimentando las bases de lo que serán las ciencias políticas y administrativas de un país, porque se van a basar en el derecho romano, en la política romana. Y es a partir del 27 antes de Cristo cuando pasamos de la república al imperio. La tercera fase de las que les vengo contando. El primer emperador de Roma es Augusto César. Yo sé que se quedaron en los 7 montes sobre los cuales se edificó Roma. Vamos a repasarlos. Está el monte Aventino, el Celio, el Capitolio, el Esquilino, el Viminal, el Quirinal y el Palatino. Esos son los 7 montes sobre los cuales se edificó Roma y a partir de ahí se edificó el imperio. Con Augusto César como primer emperador de Roma, inicia también la dinastía imperial Julio-Claudia. Así se llamó la primera dinastía de los primeros emperadores, que serán en total 5. Porque vienen después de Augusto César, viene el emperador Tiberio, viene Calígula, Claudio y Nerón. Estos son los primeros 5 emperadores de Roma de la dinastía imperial Julio-Claudia. Recuerden que es Augusto César, el emperador romano, cuando nace Jesús en Belén de Judea. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, la gran Siria. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 1 y 2. Mira, Lucas capítulo 2, versículos 1 y 2 tienen una riqueza temporal, política, administrativa, histórica, cronológica. O sea, es una cosa impresionante. Y tomando como base a Lucas 2, 1 y 2 y confrontándola o contextualizándola con todos los registros y las evidencias históricas, todo esto apunta, según los análisis y las fuentes históricas, todo esto apunta que ese primer censo se hizo en el año -4 o en el año 4 antes de Cristo. Augusto César será emperador de Roma desde el año 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo, cuando le suceda Tiberio, quien será emperador desde el año 14 hasta el 37 después de Cristo. Son esos los años en los que Jesús crece, cuando es bautizado por Juan el Bautista, cuando desarrolla su ministerio y es crucificado. Sí, todo el ministerio de Jesús, todo lo que les estoy mencionando aquí, se dio bajo el imperio de Tiberio. Tengamos en cuenta que para el año en el que Roma pasa a su fase de imperio, Judea ya se había convertido en un estado vasallo y dependiente de Roma, un protectorado. Lo que pasa es que esa tierra de Israel de la que tanto hemos venido hablando aquí, ella pasa a ser provincia de la Gran Siria. Acuérdense que la vez pasada yo les conté esto. O sea, dentro de la Gran Siria va a quedar ese territorio de Israel. Y ese territorio de Israel va a ser organizado político y administrativamente en provincias romanas. Entonces, Judea va a ser una provincia del Imperio Romano que hace parte del territorio de la Gran Siria. Eso lo vimos. También vimos en el episodio anterior que el general romano Pompeyo logró abolir la monarquía de los asmoneos en el 63 a.C., poniendo fin a la corta independencia que los judíos habían adquirido luego de expulsar a los seleucidas, que entonces ahora el territorio de Judea pasa a pertenecer a la Gran Siria. Ese dato es muy importante porque el gobernador que el imperio nombre en Siria tendrá jurisdicción sobre Judea. Y para rematar en ese orden de ideas, en el año 37 antes de Cristo, el Senado romano nombra como rey de Judea, de las provincias de Judea, de la provincia de Galilea y de la provincia de Samaria, a Herodes el Grande.